queremos compartir un tema muy importante. Yo sé que ya has leído varias veces y has escuchado muchas veces también, pero en esta mañana queremos meditar brevemente. Yo creo que por lo menos uno o dos versículos vamos a estudiar que encontramos en el libro de Mateo capítulo 5. El título que trae la Reina Valera, quiero decirle que los títulos no son inspirados, hermano, que se le agregó, hermano, pero dice el título El Sermón del Monte. Ese es el tema que quiero hablar, y que el Espíritu Santo, hermano, pueda hablar a nuestro corazón. Mateo 5, también está en Lucas 6, 17. La vez pasada estudiamos Lucas 6, 12 y luego el Señor dio el Sermón del Monte. Pero en el libro de Mateo está en el capítulo 5. La mayoría de los estudiosos creen que el relato de Mateo y de Lucas se refieren al mismo evento, al mismo tema. El monte que habla la Biblia está ubicado muy cerca de Capernaum, donde Jesús pasó la noche en oración, y descendiendo un poco de la cima del monte, se sentó, dice, con tres grupos diferentes de personas. Por un lado tenía a sus apóstoles. ¿Cuántos eran los apóstoles? A sus 12 apóstoles. Después había una gran cantidad de personas que son sus discípulos. Y había otro tercer grupo que se refiere a la multitud de personas. Los 12 apóstoles, una gran multitud de discípulos y una multitud de personas. Y la palabra dice, hermano, que vamos a leer. Quiero leer con ustedes hasta el versículo 12. Ya todo tiene Mateo 5, versículo 1 en adelante. Y luego vamos a desglosar, vamos a examinar para que podamos entender y el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, se sentó el Señor. Vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. No dice predicaba, hermano, enseñaba, porque diferente es predicar y enseñar, aunque la predicación también tiene enseñanza. Abriendo su boca les enseñaba diciendo, desde el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, o sea, os maltraten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Que Dios añada bendición sobre su palabra y sobre su iglesia. Dice, hermanos, un dato interesante,
que los maestros de la antigüedad generalmente caminaban mientras enseñaban, cuando daban sus lecciones, pero cuando tenían algo muy importante que decir, se sentaban. ¿Entienden? Los maestros caminaban para enseñar, pero cuando hay algo muy importante, ellos se sentaban. Entonces Jesús se sentó aquí para enseñar. Por lo tanto, la enseñanza del Sermón del Monte es de suma importancia, hermano. Y vamos a ver, hermano, que realmente es muy importante. En el Antiguo Testamento, Dios dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos que gobernaban la conducta de los hijos de Israel. Y a nosotros, hermano, en el Nuevo Testamento tenemos la bienaventuranza para guiarnos a través de nuestro peregrinaje terrenal. Así como la ley de los 10 mandamientos fue dada sobre el monte Sinaí, la bienaventuranza también fueron dadas sobre un monte. Las enseñanzas del Sermón del Monte fueron, hermano, y muchos están de acuerdo, el mensaje medular, el mensaje central de Cristo. Y uno de los mensajes que no es profético es un mensaje claro y sencillo para que toda gente pueda entender. Entonces, hermano, este mensaje es un mensaje medular, seguiría el caracú para los creyentes. O sea, son la esencia de lo que significa ser un cristiano y un seguidor de Cristo. Se puede decir que la totalidad del Nuevo Testamento se puede resumir en este Sermón del Monte. De ahí, hermano, su importancia. Por eso, hermano, quiero que presten mucha atención de lo que vamos a compartir. Y quiero, hermano, explicarle a ustedes, y luego si quieren anotar. Escuchamos muchas veces, hermano, qué significa la palabra bienaventurados, porque cada palabra está precedida por la palabra bienaventurados. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. Siempre traducimos esta palabra como feliz, afortunado, y está bien, pero su significado en el original, la palabra bienaventuranza en su significado original, escucha, hermano, yo pediré a Pedro que ponga la pantalla, es el gozo y la paz que solo Dios puede dar. Eso quiere decir la palabra bienaventuranza. El Señor dice, hermano, para nosotros bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Más profundo que ser afortunado, que ser feliz. Es el gozo y la paz que solo Dios puede dar. Eso es lo que la gente busca, hermano, en otro lugar, el gozo y la paz que solo se encuentra en Dios. La gente dice, si yo tengo mucho dinero voy a ser feliz, y se vuelve más miserable. Si yo tengo el poder voy a ser feliz, y se vuelve miserable, ni duerme. Ustedes saben, hermano, hay mucha gente, políticos famosos, empresarios, toman pastillas para dormir porque no tiene sueño, no puede conciliar el sueño. Y nosotros nos quejamos, hermano, porque no tenemos bienes materiales muchas veces. Entonces, el significado original de la palabra bienaventurado es el gozo y la paz que solo Dios puede dar. La palabra bienaventurado implica participar del gozo y la paz, la serenidad y del estado de completa felicidad. Esa sería otra traducción, el estado de completa felicidad que se disfruta en el cielo. Hermano, ni el deleite ni el disfrute mejor en la tierra no se compara, hermano, con el gozo que hay en el cielo.
Dios nos permite, hermano, gozar, hermano, pero un ínfimo, 1% de lo que vamos a gozar en el cielo. Por eso Satanás no quiere que tú te prepares. La felicidad depende de la circunstancia. Me hacen algo que me agrada y me siento feliz. Recibo un regalo que quería, que anhelaba y me siento feliz. Entonces, hermano, la felicidad y la alegría dependen de la circunstancia, pero el gozo depende de Dios. El gozo es espiritual y es uno de los frutos del Espíritu. En Gálatas dice los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz. En segundo lugar está el gozo, hermano. Dice, no sé, hoy amanecí con gozo. No tengo dinero, tengo muchos problemas, pero tengo gozo continuo en mi corazón. Eso da el Espíritu Santo. Tú no necesitas, hermano, mucho dinero para ser feliz. Es como dice una persona: a mí el dinero no me hace feliz, me hace falta. Entonces, hermanos, el gozo depende de Dios, la felicidad depende de la circunstancia. Hoy mi esposo me invita a ir a un restaurante y me siento feliz, gloria a Dios. Pero el gozo, aleluya, no me invitó a comer ni me dio dinero, pero tengo gozo en mi corazón. Ese es de Dios. Y eso es espiritual, hermanos. Hay un pasaje bíblico, Salmo 16, 11. Miren este salmo, hermano, muy interesante. Dice el salmista: me mostrarás la senda de la vida, el camino de la vida. En tu presencia, ¿qué hay? Diga conmigo: plenitud de gozo. Diga, hermano, más fuerte: en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Delicia en la presencia. Delicia también el placer. El placer, el gozo está en la presencia de Dios. La gente busca placer en otro lugar, en otro sitio, y no encuentra. Cada día se siente más vacío. Pero el gozo, hermano, está en la presencia de Dios. Por eso, hermano, al procurar vivir por esta bienaventuranza y permitir que se manifiesten en nosotros, y así experimentaremos el gozo del cielo aquí en la tierra. Hay un pasaje que dice: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y yo pienso, y mucha gente dice: un día yo voy a ver al Señor. No dice, hermanos, no se refiere al futuro, se refiere a ti hoy en tu presente. Hoy vas a disfrutar de la presencia de Dios. No, allá vamos a completar el gozo. Gloria a Dios. Y ahora queremos comenzar, hermano, el versículo 3. Jesús empezó, hermano, su sermón con palabras que aparentemente se contradicen. Pero ¿cómo es así que feliz el que llora? Más bienaventurado de dar que recibir. Pero ¿cómo es así? Aparentemente se contradicen.
El mundo dice, ¿por qué queréis ir a la iglesia? Yo digo, vamos a quedar a dormir. Y se queda a ver televisión muchas veces. O se queda a discutir también. Vamos a comenzar volviendo a Mateo 5:3. Y vamos a examinar cada versículo. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir pobres en espíritu? Nosotros siempre pensamos, pobre que no tengo ni 5,000 guaraníes. No, muchas veces asociamos eso. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu, hermano, significa que yo reconozco que no soy digno, reconozco mi incapacidad, consciente, hermano, de mi pobreza moral ante la justicia de Dios. Es el primer requisito, hermano, para recibir algo de Dios. De yo ser pobre en espíritu. Por eso, hermano, algo que Dios condena es la arrogancia y el orgullo. Y ahí el diablo ataca mucho, hermano. Y nosotros somos débiles, hermano, y a veces no queremos reconocer que somos pobres en espíritu. Si yo no soy pobre en espíritu, hermano, no voy a pretender recibir nada de Dios. Esta bienaventurada está ilustrada, hermano, con el mismo Señor Jesús. Dice la palabra manso y humilde. Por eso los fariseos no le recibieron, por eso los judíos le rechazaron. Ellos querían, hermano, que venga un hombre como Alejandro Magno, un militar, para matar a todos los romanos. Ellos pensaban así, hermano, en una guerra convencional. Pero Jesús vino, hermano, humilde. Ser pobre en espíritu significa que reconocemos nuestra dependencia del Señor. Yo sin el Señor no soy nada. Y necesitamos, hermano, aprender y necesitamos practicar eso. En realidad, hermano, ser pobre en espíritu, hermano, se ilustra como un mendigo o un limosnero. Como diciendo, nada soy, nada tengo y nada puedo hacer, Señor. Por favor, ayúdame, Señor. Necesito de ti. Así debe ser la oración de un hijo de Dios. No tener, hermano, arrogancia en nuestro corazón. Sin mí se va a terminar la iglesia. Sin mí se va a terminar la alabanza. No, sin ti o sin mí no se va a terminar. Dios es el que tiene control y Él es el dueño de la obra. Esa actitud, hermano, debemos tener. Nada tengo, nada soy. Señor, ayúdame. Es la actitud que mostró una mujer sirofenicia. Ella mostró una actitud de ser pobre en espíritu. Tenía una hija endemoniada, hermano, que se manifestó y ella no podía hacer. Se fue ante Jesús y dice, rogó a Jesús, pero Jesús no le hizo caso. Imagínense. Está en Marcos 7. Marcos 7. 24 al 28 está la historia. Le voy a leer solamente 2 versículos, el 27 y 28. Esta mujer representa, hermano, ser pobre en espíritu. Ella le rogaba, hermano, que echase fuera de su hija al demonio. El 27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien dar o tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué palabra tan dura el Señor le dio, hermano.
el pan a los hijos. Porque no está bien echarlo a los perrillos. Así le dijo a esta mujer. ¿Y sabe qué dijo esta mujer en el verso 28? Más o menos ilustra, hermano, ser pobre en espíritu. Respondiendo ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y esta palabra, hermano, le descolocó al Señor, podemos decirle, le sorprendió a Jesús lo que esta mujer decía. Yo sé, Señor, ella era gentil, Sirofenicia era griega, así como nosotros somos gentiles. Pero dice: yo sé, Señor, que el pan es para los hijos, pero aún los perros que se caen los pedazos de pan debajo de la mesa vienen y comen. Diciendo: Señor, aún las migajas yo quiero comer. Migajas es no de pan cuy, hermano. Y Jesús le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Qué tremendo, hermano, esta palabra que el Señor dijo a esta mujer y lo que la mujer dijo. Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella no exigía la mejor parte. Ella estaba contenta con recibir las migajas que caían al suelo. Y nosotros debemos aprender eso, hermano. Si a mí no me da el primer lugar, si a mí no me atiende el pastor, yo voy a salir o yo me voy a rebelar. ¿Quién se cree que es el pastor? El orgullo, hermano, en nuestro corazón. No hay pobreza de espíritu. Un verdadero mendigo es alguien agradecido por cada pequeño bocado que recibe. Aleluya. Y esa es la actitud que debemos tener en nuestro corazón. Hoy en día se enseña algo diferente, hermano. Los supuestos apóstoles: tú eres hijo de Dios, reclama a Dios tu bendición, reclama a Dios tu camioneta nueva, reclama a Dios tu mansión. Y muchas veces la Biblia enseña otra cosa: de ser pobres en espíritu, de reconocer que sin Él nada puedo hacer. Esta cualidad de ser pobre en espíritu, hermano, y ser dependiente del Señor. Yo dependo del Señor. Señor, entrego a ti este día. Señor, tú me vas a dar el alimento. Señor, no tengo, Señor, dónde ir, pero me pongo en tu mano. Entrego a ti mi casa, mi familia, mi economía. Señor, la salud de mis hijos, entrego en tu mano, Señor. Y tú vas a resolver, tú me vas a abrir la puerta. Señor, ayúdame. Hermanos, necesitamos volver a la senda antigua. Depender del Señor. ¿Y cómo ocurre, hermano, eso? A través de pruebas difíciles. Recuerda de dónde el Señor te trajo, hermano. ¿De dónde te sacó el Señor? Es como la historia que contó un pastor. Un joven era muy fiel con su tierra. Ganaba 1.100.000, diezmaba fielmente. De repente ganó 5 millones y le costó ya dar 500.000. No, ya demasiado mucho. Y después gana 10 millones y dice: ¿cómo 1 millón ya es mucho para dar mi diezmo? Y le dice al pastor: pastor, a mí ya me es mucho dar 1 millón de diezmo. Y le dice el pastor: está bien, hermano, vamos a orar otra vez para que gane 1 millón. No, eso tampoco quiero. Y a veces somos así, hermano, no solamente en el dinero, sino en cualquier cosa. Dios me bendice, me prospera, no sé, yo ya miro diferente de los otros. Hermano, recuerda de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te ha puesto, hermano. Señor, decir: yo dependo del Señor. Y cierta vez escuché un testimonio, hermano, que ahora recuerdo y le puedo contar. Un pastor fue llamado a un empresario, le llamó en Estados Unidos.
Y se fue este pastor. Y no sé qué ciudad de Estados Unidos, pero este hombre era de origen mexicano y tenía un edificio, hermano, no sé cuántos pisos, pero era grande. Y en el último, casi en el último piso, se tenía un escritorio, pero hermosísimo. Pero en el escritorio tenía una caja de lustrar zapatos, lustradota, ¿conocen? Ahora no se ve, pero antes había eso. Yo mucho quería ese, pero nunca tuve la caja para lustrar zapatos. Y dice, había una caja de lustrabota ahí en la oficina, y el pastor le dice, ¿pero qué hace ahí? Y dice, ese pongo ahí. Cuando el orgullo me quiere tomar, miro en ese lustrador a saber de dónde el Señor me sacó, porque yo lustraba zapatos en México cuando era niño. Por eso, hermano, recordemos de dónde el Señor nos sacó, para aprender a depender del Señor. Todo lo que tenemos desde Dios. Por eso la palabra dice, tú solo eres administrador de las cosas. Porque un día te vas, como ha venido al mundo, dice la palabra, no vas a llevar nada. Pero vas a rendir cuenta de cómo administraste lo que el Señor te dio. Y dice, son los pobres en espíritu los que recibirán el reino de los cielos. Aleluya. Son los pobres en espíritu. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero que usted medite en su casa este versículo, hermano. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estoy yo delante del Señor? Y yo me olvidé cuando el Señor me llamó, estaba en pecado, estaba en la oscuridad, estaba, hermano, sin Cristo, sin esperanza, en el mundo perdido. Y de ahí el Señor me llamó, me limpió, me perdonó el pecado, me dio una esposa, me dio hijos, me dio casa, me dio vehículo. Y ahora le doy a Dios el tercer y cuarto lugar de mi vida. Él no es mi prioridad. Y mucha gente es así, hermano. Pero cuando hay dificultad, cuando hay problema, hermano, otra vez buscamos a Dios. Es como la gente enferma viene a la iglesia y quiere oración. Lo que quiere es que el Señor le sane, nomás solo eso. Se sana y se va. Pero si vuelve a enfermarse, vuelve a venir. Continuamos. El versículo 4. Versículo 4. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo, consolación para ser consolados. ¿Por qué llora esta persona? A causa de la pecaminosidad de su pecado. Se siente, se duele, hermano, por su debilidad humana con relación a la justicia y a la norma de Dios. Dios es santo, aleluya, y yo soy pecador y yo lloro por mi condición delante de Dios. Eso es lo que está diciendo este versículo. No es que yo derramo lágrimas o lloro lágrimas de cocodrilo para manipular a mi esposo o algo. No se refiere a eso. Yo lloro por mi condición espiritual. También lloran por las cosas que afligen a Dios. Hermano, ¿usted piensa que Dios no se aflige cuando se mata a un inocente? Cuando se abusa de un niño y se le mata. Cuando inocentes son asesinados, ¿usted piensa que Dios no se duele? Y muchas veces nosotros no. Si no es de mi familia, si no es de mi pariente, no se está todo bien. Pero los que lloran, lo que está hablando este verso 4 es que llora primero por él y después por las cosas que afligen a Dios. Tienen los sentimientos en armonía con los de Dios y se afligen en el espíritu
por el pecado, la inmoralidad y la crueldad que hay en el mundo. O sea, siente la carga que Dios siente. Y de eso está hablando, hermano. Le llevo un pasaje en Lucas 19:41. Lucas 19:41. Escuche, hermano, el Señor es nuestro ejemplo. Jesús estaba yendo a Jerusalén. Él sabía lo que le iban a hacer. Dice, hermanos, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, vio Jerusalén. ¿Y qué pasó? Lloró sobre ella. Lloró por Jerusalén. Necesitamos, hermano, hacer ese duelo espiritual, ese dolor santo. No solamente duelo cuando muere mi familiar, no, duelo de sentir dolor en el corazón, un dolor santo por nuestros pecados. ¿Tú lloraste alguna vez por tu pecado? Señor, yo pequé, Señor, pido perdón, me humillo, me arrepiento. O tú dices, no, Dios es tan bueno y me va a perdonar todo. Pero ahí en este versículo está hablando de llorar por tu pecado. Llorar por el estado de los perdidos, de la gente que está sin Cristo. Un evangelista escuchó una voz del Señor. Él estaba en una misión. Y cuando está en misión, lo que más falta es el dinero. Nunca es suficiente. Y escuchó una voz que decía, ¿quieres $1 millón? ¿Qué va a decir alguno? Gloria a Dios. Y este evangelista dijo, no, Señor, quiero 1 millón de almas. Quiero 1 millón de almas. Aleluya. Y sabe, hermano, dice que en una campaña, esto pasó en África, es real. Dios le dio 1 millón de almas en solo una campaña, hermano. Esa es la historia del rey Narboki. Necesitamos, hermano, hacerlo por nuestros pecados, por el estado de los perdidos, por los creyentes apartados y por la salvación de la iglesia mundial. Cuando tu hermano dice, hoy voy a ayunar por la iglesia, voy a ayunar por los miembros, por los hermanos? Tal vez dice, no, esa es la responsabilidad del pastor. No, es tu responsabilidad también. ¿Acaso no somos hermanos? ¿Acaso no tenemos un mismo Padre? El duelo por la propia falta también, o camino pecaminoso. En la Biblia encontramos un pasaje del apóstol Pablo que le exhortó a un joven que había pecado para que se arrepienta y le llamó la atención duramente. Y eso está en Corintios capítulo 2, versículo 7. Segunda de Corintios 7, del 9 al 11. Pablo habla acerca de un creyente de Corinto que había caído en pecado y que luego fue restaurado. Pero Pablo tuvo que confrontarlo. Le escribió una carta y le envió una exhortación dura, una reprimenda para este hombre. Pero el resultado de tratar el pecado de frente fue que este hombre se arrepintió. Hoy en día se le confronta a un hermano o una hermana y se enoja y se revela y sale. Dice, hizo duelo con gran tristeza por causa de su pecado. Y el resultado fue arrepentimiento, fue restauración y consuelo. Por eso es bienaventurado los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O el hacer duelo, dolor por un ser amado. Como una hermana dice, estoy orando por mi padrastro. Eso es doler, hermano, para que una persona venga
Y no sé por qué muchos hermanos no vienen a la oración, hermano. ¿Será que no necesita de Dios? ¿Será que no necesita orar? El segundo aspecto, hermano, de duelo, el dolor que se siente, hermano, el pueblo de Dios, cuando una persona o una nación se ha descarriado, se ha apartado de Dios. Y en algunas semanas atrás yo compartí este pasaje de Ezequiel. Dice: Jerusalén se corrompió, pero hay un pueblo que está gimiendo de dolor por el pecado de Jerusalén. Y le dice Dios al ángel: vas a bajar y vas a marcar a aquellos que están afligidos por el pecado. Ellos serán marcados, serán guardados. Y cuando viene el juicio, ellos serán guardados de todo mal. Quiere decir, hermano, si tú estás clamando, llorando por un alma, por la iglesia o por tu ciudad, aunque tú no veas con tus ojos naturales nada, que tu oración ha sido respondida, pero tú no vas a perder tu recompensa. Eso es lo que dice Ezequiel, hermano. Ezequiel 9:4, Pedro. En los días del profeta Ezequiel, el ángel del Señor fue enviado a recorrer Jerusalén. Y dice: y poner una marca en la frente de aquellos santos, escuchen, de aquellos hombres santos y piadosos que están de duelo, que están clamando por la maldad de la ciudad. Por eso digo, hermano, tú que estás orando, hermano, a Dios por las almas, tú no vas a perder tu recompensa. Y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen. No dice a las personas que están murmurando, no, que gimen, que lloran, que claman, y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Así también hoy en día, hermano, Dios tiene una marca. Pablo dice en Efesios 1:13 que tenemos las arras del Espíritu, que Él nos selló con su Espíritu Santo. La promesa para aquellos que hacen duelo piadoso, ya sea por causa de su propio pecado o por la comisión descarriada de otros, dice: serán consolados. Eso es lo que está diciendo el verso. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Y quiero detenerme aquí en esta mañana. El próximo domingo, Dios mediante, vamos a continuar el versículo 5 y 6. Hermano, es tremendo este